Hola chicos, bienvenidos a esta clase de matemáticas. Vamos a continuar viendo los polígonos y hoy nos vamos a centrar más exactamente en los triángulos. Para ello, lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción sobre los triángulos. Luego vamos a ver la clasificación de triángulos según sus lados y luego la clasificación de triángulos según sus ángulos y por último vamos a practicar lo aprendido con un ejercicio. Venga, pues vamos a comenzar lo primero recordando que todo esto de aquí eran polígonos. Según el número de lados que tuviesen, tenían un nombre u otro. Pues bien, hoy nos vamos a centrar únicamente en los triángulos, que son aquellos polígonos de 3 lados. Comenzamos definiendo triángulos. Lo podemos hacer de la siguiente forma. Un triángulo es un polígono de 3 lados, es decir, es una figura plana formada por 3 líneas rectas cerradas. Acordaos que los polígonos tenían que cumplir siempre 3 condiciones: ser figuras planas, estar formados por líneas rectas y que esas líneas rectas estén siempre cerradas. Bueno, pues sabiendo esto, y un triángulo, tri significa 3, pues vamos a ver cuál de las siguientes figuras es un triángulo y cuál no. La primera figura que tenemos es una figura perfectamente plana, está formada por 3 líneas, pero no están cerradas. Por lo tanto, la primera figura que tenemos aquí no sería un triángulo. La siguiente figura es una figura plana, sí, está formada por líneas rectas, una línea recta, otra línea recta, pero por aquí tenemos una línea curva. Por lo tanto, ya no se cumplen las 3 condiciones, esto no es un triángulo. Vamos a ver la siguiente. Esta de aquí, ¿está formada por 3 lados? Sí. ¿Es una figura plana? Sí. ¿Tiene 3 líneas rectas? Sí. ¿Y están cerradas? Perfectamente cerradas. Pues este de aquí sí que es un triángulo. Vamos a la siguiente. La siguiente, ya estamos viendo que la primera condición no se cumple, no es una figura plana. Esto es un poliedro, lo veremos más adelante, es un tetraedro, no es un triángulo. Sí es cierto que está formado, sus caras son triángulos, pero la figura en sí no es un triángulo, es un poliedro. Esto no nos vale. Esta era la única que era un triángulo. Bien, pues una vez que ya sabemos lo que es un triángulo, fijaos, esto es muy importante. La suma de los ángulos de un triángulo siempre, siempre, siempre y siempre es igual a 180 grados. Fijaos, aquí os he dibujado un triángulo perfectamente regular. ¿Qué quería decir eso? Pues que todos sus lados son iguales, miden lo mismo. En este caso, 6,5 centímetros, 6,5 y 6,5. Y además, todos sus ángulos son iguales. Todos sus ángulos miden 60, 60 y 60. Bueno, pues lo que os acabo de decir es que la suma de los ángulos internos de un triángulo, es decir, los ángulos que están dibujados dentro de la figura, siempre, siempre, siempre que los sumes, te va a dar 180 grados. 60 más 60 son 120. 120 más 60, 180. ¿Vale? Esto pasa con cualquier triángulo. Da igual sea regular o irregular. Vamos a comprobarlo. Mirad, ahora mismo estoy haciendo un triángulo irregular. Vamos a poner una medida y lo comprobamos con la calculadora. Mira, por ejemplo, este de aquí. Ya no es regular, pero 37 más 115 más 28 ¿será igual a 180? Vamos a comprobarlo. 37 más 115 más 28. Perfecto, 180 grados. Todos los triángulos, la suma interna de sus ángulos siempre, siempre, siempre nos va a dar 180. Siempre, 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 sean regulares o sean irregulares. Da igual cómo los deforme, siempre va a dar 180. 25,5 más 104,1 más 50,4 va a ser igual a 180. Si no te lo crees, lo puedes comprobar con la calculadora. ¿Y por qué os he querido explicar esto? Pues veréis, os vais a encontrar muchas veces el típico ejercicio que te dicen, teniendo un triángulo y sabiendo cuánto mide uno de sus ángulos y otro de sus ángulos, ¿serías capaz de calcular cuántos grados mide el ángulo restante? Es decir,
te dan dos ángulos y te pide el problema que tú resuelvas cuánto mide el ángulo restante. Pues esto es muy sencillo, chicos. ¿Por qué? Yo mirad, he nombrado a los ángulos. A este lo he llamado ángulo A, ángulo B y ángulo C. Pues yo acabo de estudiar que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C me tiene que dar igual siempre a 180 grados. Eso es lo que acabamos de decir. Pues ahora me voy al problema y donde me pone A pongo 60,4 grados. Donde me pone B pongo 84,6 grados y donde me pone C es lo que tengo que calcular. Vamos allá. Mirad lo que he hecho, ¿vale? He puesto el número de grados de cada ángulo, 60,4, más 84,6, más C, que es lo que tengo que calcular, va a ser igual a 180 grados. Esto y esto sí que lo puedo sumar. Esto no, porque no sé cuánto vale. Así que siguiente paso. Aquí lo tenéis. He sumado 60,4 más 84,6 y me ha dado 145. 145 grados es todo esto, más C, que lo tengo que calcular, me tiene que dar igual a 180. Pues es lo que he puesto aquí. 145 más C es igual a 180. Pues esto es muy fácil, chicos. 145 más un número me tiene que dar igual a 180. Es decir, ¿a qué número le sumas 145 para que te dé 180? Si no lo ves de cabeza, lo puedes hacer con una operación. Esta sería la operación. C va a ser igual a todo lo que mide el triángulo, 180, menos los 145. Y esto si lo haces, te da 35 grados. Vamos a comprobarlo. Perfecto, 35 grados. Eso es lo que nos daba. De esta forma, hemos sido capaces de adivinar cuánto mide un ángulo de un triángulo conociendo dos ángulos de ellos, para que sepáis que a partir de ahora vais a ser capaces de hacerlo siempre que os lo pidan, tan fácil como hacer estas operaciones. Bueno, vamos a seguir con las partes de un triángulo. Esto lo voy a hacer muy rápido porque ya lo vimos en los polígonos. Todos sabemos el número de lados que tiene un triángulo. Todos sabemos contar, ¿verdad que sí? Sabemos que tiene 3, 1, 2 y 3. Y si una figura tiene 3 lados, también va a tener 3 ángulos. Y si tiene 3 ángulos, también va a tener 3 vértices. Pero, ¿cuántas diagonales pensáis que va a tener un triángulo? Recordad que las diagonales son las líneas imaginarias que unen vértices no consecutivos. Recordad también que los vértices consecutivos son los que estaban uno al lado del otro. En este caso, el vértice consecutivo de A es el vértice C, y también el vértice consecutivo de A es el vértice B. Y así sucesivamente. El vértice consecutivo de B es el A y el C, y el vértice consecutivo del C es el A y es el B. Por lo tanto, en un triángulo no hay vértices no consecutivos. Es imposible encontrar vértices no consecutivos, porque como solo son 3, siempre va a tener uno al lado del otro. ¿Seríais capaces desde el vértice A trazar una diagonal? ¿Podríais hacer esto? No, porque el vértice A y B son consecutivos. ¿Podríais hacer esto? Tampoco, porque el vértice A y C son consecutivos, y para trazar diagonales tenemos que partir de un vértice e ir a otro vértice que sea no consecutivo. En un triángulo no hay vértices no consecutivos, así que en un triángulo no se pueden trazar diagonales. ¿Cuántas diagonales hay en un triángulo? Pues 0, no tiene diagonales. Un triángulo lo que sí que tiene, y es lo que veréis más adelante, es una base y una altura. Esta es la base del triángulo y esta es la altura del triángulo, que se representa por la letra H. Esto es algo muy útil que nos servirá para calcular su área. Pero eso aún no nos toca, simplemente que lo vayáis conociendo. Y ahora sí, pasamos con la primera clasificación importante. Vamos a clasificar los triángulos según sus lados. Espero que nadie me diga que va a clasificar triángulos según el número de lados, porque todos tienen 3. No, lo que vamos a clasificar
es los triángulos según la longitud de sus lados, ¿vale? Según la longitud de sus lados. Bueno, pues según la longitud de sus lados, los triángulos pueden ser equiláteros, isósceles o escalenos. El triángulo equilátero es el triángulo perfecto, es un triángulo regular, donde sus tres lados miden exactamente lo mismo, miden siempre igual. Vamos a comprobar este de aquí. Mira, justo 5,2 centímetros, 5,2 centímetros y 5,2 centímetros. Sus tres lados miden lo mismo. Es un triángulo equilátero. Equi significa igual y látero significa lados. Equilátero. Sus tres lados miden lo mismo. Vamos con el isósceles. En el isósceles, solo dos lados miden igual. Por lo tanto, el otro lado que nos queda va a medir distinto. Viendo este triángulo rojo, ¿cuáles dos lados pensáis que miden lo mismo? Yo creo que salta a la vista, ¿verdad? Este de aquí y este de aquí miden lo mismo. Vamos a comprobarlo. Efectivamente, este de aquí mide 4,5 centímetros y el de aquí abajo mide también 4,5 centímetros. ¿Lo veis aquí mejor? 4,5 centímetros, 4,5 y tiene un lado desigual, que mide 6,4 centímetros. Esto es un triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales y uno desigual. Y por último tenemos el escaleno. Ningún lado mide lo mismo. Es un triángulo súper irregular. Tiene todo desigual. Cada lado mide una cosa. Mirad, vamos a comprobarlo. Tenemos que este lado mide 3 centímetros, este mide 4,5 centímetros y este mide 6,6 centímetros. Ningún lado mide lo mismo. Esto es un triángulo escaleno. Bueno, pues una vez que ya sabemos clasificar los ángulos según la longitud de sus lados en equiláteros, isósceles y escalenos, vamos a pasar a clasificar a los triángulos según sus ángulos. Nuevamente, siempre van a tener tres ángulos. Obviamente se llaman triángulos, pero lo que vamos a clasificar es los triángulos según la amplitud de sus ángulos. Es decir, si están más abiertos, si son más cerrados, si tienen ángulo agudo, si tienen ángulo recto, si tienen ángulo obtuso, ¿vale? Pues fijaos, el primer tipo de triángulo que tenemos, según la amplitud de sus ángulos, es un triángulo acutángulo. Acutángulo viene de agudo y nos dice lo siguiente: tiene tres ángulos agudos, o lo que es lo mismo, todos sus ángulos son agudos, todos sus ángulos miden menos de 90 grados. Pues este de aquí, 75,6 grados, 69,8 grados y 34,6 grados. Todos ellos miden menos de 90 grados. Esto es un triángulo acutángulo. El siguiente triángulo es un triángulo rectángulo. El propio nombre ya te indica de qué va a tener, ¿verdad? Si te dice triángulo rectángulo, quiere decir que va a tener un ángulo recto. Solo puede tener un triángulo, solo puede tener un ángulo recto. Imposible que tenga dos ángulos rectos, si no, no sería un triángulo. ¿Vale? Bueno, pues en el momento en el que encontramos un ángulo recto, como el que estamos viendo aquí, de 90 grados, ya decimos que es un triángulo rectángulo. Y el último que nos queda es el triángulo obtusángulo. Viene de obtuso, y recordad que obtuso significa más de 90 grados. Pues nos pasa igual que en el anterior, únicamente va a tener un ángulo obtuso, es decir, un ángulo cuya amplitud es mayor de 90 grados. En el ejemplo que tenemos aquí, observamos cómo el ángulo obtuso es este, 115,5 grados. Eso es mayor que 90, por lo tanto, tiene un ángulo obtuso. Y con que tenga un ángulo obtuso, ya decimos que se llama obtusángulo. Bueno, pues ya hemos visto cómo clasificar los triángulos según la amplitud de sus ángulos. En triángulos acutángulos, con los tres ángulos agudos, triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados, y triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso, mayor de 90 grados, este de aquí. Una vez hemos llegado hasta aquí, toca practicar lo aprendido, es decir, vamos a clasificar estos 5 triángulos según sus ángulos y sus lados.
Tendremos que decir de cada uno de ellos si se trata de un triángulo acutángulo, rectángulo u obtusángulo, y al mismo tiempo si es equilátero, isósceles o escaleno. Es decir, vamos a decir dos cosas de cada uno de los triángulos, primero fijándonos en los ángulos y luego fijándonos en los lados. Pues este primero que tenemos por aquí, fijándome en sus ángulos, observo que este ángulo es agudo, porque mide menos de 90 grados. Este ángulo también es agudo, mide menos de 90 grados. Y este de aquí también es agudo, mide menos de 90 grados. Pues si los tres ángulos son agudos, estoy ante un triángulo acutángulo. Ahora me toca fijarme en los lados. Es un triángulo que a simple vista no me puedo fiar. Parece que los tres lados son iguales, pero para comprobarlo con mayor exactitud, tenemos que usar la regla, ¿vale? Cogemos la regla, ponemos el 0 en uno de los vértices y medimos. Aproximadamente este lado mide 4,7 centímetros. Voy a medir otro más. Pongo el 0 en uno de los vértices y observo que este también mide 4,7 centímetros. Me queda por comprobar el tercer lado. Vaya, pues este no mide 4,7 centímetros. No llega a 4 centímetros, mide 3,9. Pues eso quiere decir que el triángulo tenía dos lados iguales, este de aquí y este de aquí eran iguales, y un lado desigual. Recordad que cuando teníamos dos ángulos iguales y uno desigual, era un triángulo isósceles. El siguiente triángulo salta a la vista. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. En el momento en el que tengo un ángulo de 90 grados, ya no me hace falta mirar el resto de ángulos. ¿Por qué? Porque ya sé que si tiene 90 grados, si es un ángulo recto, se va a llamar triángulo rectángulo. Ahora nos queda comprobar los lados. Bueno, yo no creo nada, no me fío. Ya que tengo la regla, voy a comprobarlo. Cojo la regla, la pongo en un vértice y mido un lado. Aproximadamente unos 4,7 centímetros. Vale, mido el otro lado. Pues 3,8. De momento los dos lados ya no son iguales, son desiguales. Y este de aquí, pues este de aquí son 2,7. Es decir, los tres lados son desiguales. No hay ninguno que mida igual. Cada uno medía una cosa. Si los tres lados son desiguales, quiere decir que es un triángulo escaleno. Este de aquí, también, si es que saltan mucho a la vista todos, ¿verdad? Porque si empiezo a mirar este ángulo, veo que es un ángulo obtuso, es un ángulo mayor de 90 grados. En el momento en el que tenemos un ángulo obtuso, tampoco me hace falta mirar a los demás, porque siempre que haya un ángulo obtuso, va a ser un triángulo obtusángulo. Me queda la duda de siempre, la duda de los lados. Cogemos la regla y medimos. Ponemos el 0 en un vértice y comprobamos el resto. Este lado de aquí mide 4 centímetros y medio, es decir, 4,5. Este lado de aquí mide casi 3. Vamos a ver el otro. Pues el otro mide 6,5. Pues nada, otra vez igual. Cada lado mide una cosa. Los tres lados son desiguales. Eso quiere decir que volvemos a estar ante un triángulo escaleno. El siguiente triángulo, vamos a ver los ángulos. Aquí tengo un ángulo agudo, aquí tengo otro ángulo agudo y aquí tengo otro ángulo agudo. Si los tres ángulos son agudos, esto es indudablemente un triángulo acutángulo. Y los lados, estoy observando que este lado de aquí y este lado de aquí son iguales. Ya que tengo mi regla, pues lo voy a comprobar. Compruebo que este lado mide 4,4 centímetros. Este de aquí también mide 4,4 centímetros. Y ya no me hace falta medir este de aquí, porque ya estoy viendo que es más pequeño. Es decir, tiene dos lados exactamente iguales y uno desigual. Recordad, cuando tiene dos lados iguales y uno desigual, se llamaban isósceles. Y me queda un triángulo que ya estoy observando es un triángulo
perfectamente regular. Sus tres lados son iguales. Y si sus tres lados son iguales, sus tres ángulos también son iguales. Por lo tanto, este de aquí, mirando los ángulos, diríamos que es acutángulo porque los tres ángulos son agudos y según sus lados, como los tres lados son iguales, sería equilátero, es decir, igual lados, equilátero. Pues aquí lo tenemos. Esto era el ejercicio, chicos. Yo creo que ha sido bastante fácil, ¿no? Antes de acabar, recordad la clasificación que acabamos de ver. La clasificación según la longitud de los lados de los triángulos. Podían ser equiláteros si sus tres lados medían lo mismo. Isósceles, cuando dos lados sí que medían lo mismo, pero uno no medía igual. Escaleno, cuando cada lado mide una cosa, es decir, ningún lado mide lo mismo. Y la otra clasificación según sus ángulos. Cuando los tres ángulos son agudos, decimos que es un triángulo acutángulo. En el momento en el que hay un ángulo recto, es un triángulo rectángulo. Y en el momento en el que hay un ángulo obtuso, decimos que es un triángulo obtusángulo. Pues ahora sí, por mi parte nada más. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.